Bienvenidos chicos a este año académico 2022. Les doy la bienvenida de parte de todo el equipo y me presento. Mi nombre es Connie Cofré, soy la profesora que les va a grabar estos videocápsulas de la asignatura de Historia. Y vamos a comenzar con el primero, que corresponde a la guía número 1, que se titula Descubrimiento y Conquista de América, donde vamos a dedicarnos a ver esos contenidos. Para esta guía tenemos dos objetivos. El primero es comprender el contexto mediante el cual los españoles descubren y conquistan América. Y el segundo es analizar el proceso de descubrimiento de América mediante la utilización de fuentes visuales y escritas, que más o menos lo vamos a hacer en la actividad luego. Entonces comenzamos con lo primero, que es el descubrimiento de América. ¿Por qué hablamos de descubrimiento de América? Bueno, básicamente porque en esta época estamos hablando más o menos de los últimos años del siglo correspondiente a los años 1400. En estos tiempos en Europa, en lo que llamamos Viejo Mundo, no se sabía que existía este continente de América. Eso es clave, porque uno de repente habla pensando que ellos sí sabían que existía este continente, pero la verdad es que ellos no lo sabían. Y se inicia básicamente por un problema que corresponde a la falta de rutas comerciales en Europa. Entonces se plantea esto como un problema principalmente en los países de España y Portugal. Y por eso ellos son los que se lanzan a explorar nuevas rutas comerciales. ¿Por qué se da este problema? Básicamente por la caída de la ciudad de Constantinopla, que está en el mapa que tenemos acá, señalado con una cruz café, que es donde está la actual capital del país de Turquía. ¿Por qué esa zona es importante? Bueno, esa zona es conquistada por los turcos y al tener ellos una rivalidad con Occidente o la civilización europea, se plantea un problema porque ellos bloquean esa ruta comercial, haciendo que los europeos ya no puedan acceder a productos importantes que llegaban desde Oriente, que básicamente son las especias y la seda. Ahora uno puede decir, bueno, las especias no son tan importantes, pero en esta época sí eran muy importantes porque se utilizaban para básicamente preservar los alimentos por más tiempo. Por ejemplo, la carne, bueno, ellos no tenían refrigerador, entonces al no poder guardarla donde se pudiera conservar bien, las bañaban en estas especias y así podían alargar un poco su periodo de vida útil. Entonces, ¿qué pasa? En el mapa tenemos señalado con rosado a España y con un azul oscuro a Portugal. Ambos países van a ir a explorar estas otras rutas comerciales que les permitieran llegar a la meta, que es la India, que está señalado con una estrella de 6 puntas de color verde. De la India básicamente se sacaban muchos de estos productos, entonces era un lugar muy importante al cual tenían que llegar. Entonces, lo que van a hacer los portugueses es dar una vuelta al continente de África, que en el mapa lo tenemos señalado con esta flecha azul, y los españoles van a proponerse una ruta distinta. Ellos van a navegar en línea recta, la ruta que está señalada con la flecha roja, van a navegar en línea recta esperando en algún punto llegar a la India. Porque no, bueno, en el mapa ustedes tienen América en el medio, pero recuerden que ellos no sabían que estaba América, entonces pensaban que si navegaban recto en algún punto iban a llegar. Entonces, dicho esto, sabemos que está este gran obstáculo que llamamos América. Entonces la expedición de Colón, que es el primero que realiza esta navegación, llega a lo que conocemos como Centroamérica, a unas islas que hay en la zona del Caribe. Entonces este es el proceso en donde se desarrolla el descubrimiento de América. Y después de eso él va hacia los reyes de España, les dice que encontró estas tierras a los que, bueno, él llamaba Asia, porque él pensaba que estaba en Asia. No habían asumido todavía que América era un lugar nuevo y que estaban ahí. Entonces se inicia después de esto una fase de conquista de estas tierras que no eran de nadie. Pero en estos tiempos, cuando ellos llegaban a un lugar nuevo, lo conquistaban y lo hacían parte de su digamos, su país, en este caso del Reino de España. Entonces vamos a pegar un salto a lo que llamamos la conquista de Chile, en donde vamos a tener dos expediciones importantes. La primera es la de Diego de Almagro, que va a partir, bueno, ambas expediciones van a partir en Perú.
La expedición de Diego de Almagro pretende ir a explorar las tierras que están hacia el sur de Perú, que es Chile. Entonces inicia una expedición que pasa por la parte de Argentina, pero en algún punto llega hacia Chile, hacia la zona norte de Chile. Pero en esta expedición él experimenta muchos problemas porque es un territorio geográficamente muy complicado, porque es desierto, el desierto de Atacama, es muy seco, había tribus indígenas muy hostiles que atacaban a los españoles, entonces al final se termina volviendo un gran problema para la expedición, por lo que deciden volver a Perú pensando que todos esos problemas no valían la pena porque en Chile no había nada que ellos necesitaran. Entonces, luego de unos años, Pedro de Valdivia, que es el personaje al que nosotros consideramos como el conquistador de Chile, pensando en que no podía ser que en estas tierras no hubiera nada, él decide hacer una segunda expedición que baja en línea recta, atraviesa todo el desierto, también se encuentra con tribus hostiles, pero consigue llegar hasta Santiago en el año 1541. Entonces se instalan ahí porque ya es un territorio más amigable climáticamente hablando, donde hay más pasto, hay más sombra, el clima es más tolerable que en el desierto a todo sol. Entonces se inicia el proceso de la conquista de Chile. La conquista de Chile es compleja porque es un territorio en donde están los mapuches, que siempre estuvieron presentándole problemas a los españoles porque no se dejaban conquistar, básicamente. Entonces hay una serie de rebeliones por parte de los mapuches hacia los españoles, que es lo que les complicó el proceso de conquista y la posterior colonia. Ahora, ¿en qué se diferencia la conquista de la colonia? En que la conquista es simplemente la fase de ir a explorar y tomar ese territorio, pero la colonia es cuando los españoles ya se instalan acá en Chile, ya empiezan a crear ciertas instituciones para gobernar acá en Chile. Entonces, en cuanto a la organización económica, vamos a tener el sistema de la encomienda, en donde vamos a tener dos partes. En un lado tenemos lo vemos en esta imagen, al español, y en el otro lado vamos a tener al indígena, bueno, chileno en este caso. ¿En qué consiste entonces la encomienda? Es básicamente un sistema de trabajo en donde el indígena va a trabajar para el español, pero a cambio el español tiene que darle protección, alimento, etc. Entonces consiste básicamente en que el indígena trabaja extrayendo metales como oro o plata o cosas que a ellos les parezcan útiles, trabajan en las minas, también desarrollan trabajos agrícolas y todo eso se lo entregan al español, quien después retribuye de cierta manera al indígena en pago por su trabajo eso, pero también tiene una última tarea que es la de evangelizar. La conquista de España tenía como uno de los principales objetivos, como ellos lo llamaban, traer la civilización europea a las tierras americanas. Entonces para eso ellos traían su cultura, su idioma y su religión, que era traspasada a la indígena en forma de pago o retribución por este trabajo. En eso consistía el sistema de encomienda y nos ayuda también a entender por qué nosotros hablamos español o por qué Chile o todos los países de Latinoamérica son países cristianos, católicos, que es básicamente porque es la cultura que nos trajeron los españoles en este periodo. Entonces, ya una vez conformado todo esto, tenemos lo que llamamos la sociedad estamental, que es esta pirámide que tienen acá, en donde vamos a encontrar 5 grupos que conformaban la civilización o la sociedad acá en Chile y en América en general. Entonces en esta pirámide tenemos en la cima a la figura de los españoles, que al ser ellos los que gobernaban, obviamente estaban por sobre todos los demás grupos. Luego tenemos a los criollos. Los criollos, para que lo entiendan bien, básicamente son españoles de sangre, pero porque nacieron de papá y mamá española acá en América. Es la única diferencia que tenían con los españoles. Cuando hablamos de españoles en este periodo nos referimos a personas que nacieron allá en España. Pero los criollos eran españoles, básicamente simplemente nacidos acá en América o acá en Chile. Abajo de los criollos tenemos a los mestizos. Los mestizos es un concepto que se crea aquí para denominar a los hijos de, puede ser por ejemplo un papá o mamá español con un indígena o un africano que también trajeron acá.
Los mestizos básicamente son como mezcla de razas, aunque no existen las razas en seres humanos, pero vamos a hablar así. Entonces, no son ni españoles ni son indígenas, sino que son una mezcla de elementos culturales y raciales o biológicos. Abajo de los mestizos entonces tenemos a los indígenas, que son los nativos de acá de América, y luego tenemos a los africanos. ¿Por qué se preguntaron habían africanos acá en América? Bueno, porque los europeos trajeron a los africanos con el objetivo de convertirlos en esclavos. ¿Por qué? Porque la corona española tenía como principio tratar al indígena de forma más amable, entre comillas. Entonces no podían poner los españoles a los indígenas a hacer trabajos tan pesados. Y para eso trajeron a los africanos que iban a desempeñar esa función y se les denominó esclavos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pausa en todo este desarrollo histórico para ver lo que son las consecuencias, porque todo hecho histórico siempre tiene consecuencias. Entonces, cuando hablamos de consecuencias de la conquista de América, específicamente, las podemos dividir en dos mitades. Primero vamos a tener consecuencias para el mundo europeo, o el viejo mundo, y también tenemos consecuencias distintas para el mundo americano o el nuevo mundo, como se le denominó en esta época. Entonces veamos un poco primero las europeas para el viejo mundo. Tenemos en primer lugar la ampliación del mundo conocido, porque como les decía antes, no se sabía que existía este continente y tampoco se sabía que existía el Océano Pacífico. Entonces el mundo que ellos conocían era Europa, Asia y África, y se agrega a ese mundo este nuevo e inmenso continente que es América. Después tenemos obviamente la creación de nuevas rutas comerciales, que era el objetivo que tenían todas estas expediciones, y bueno, se consigue, se crea un comercio bien complejo en toda la zona del Océano Atlántico, en donde los europeos van a también extraer productos de acá de América y se los van a llevar para allá y va a haber todo un intercambio comercial. Luego tenemos el oro y la plata para las potencias europeas o los reinos de Europa, que se enriquecieron con esto porque era uno de los principales objetivos. Era extraer el oro y la plata que había acá para ellos poder llevárselo a Europa y para, bueno, financiar guerras que tengan allá o cualquier conflicto. Y por último tenemos los nuevos productos. Bueno, ¿por qué? Porque en esa época, por ejemplo, productos como la papa, el tabaco, el cacao no existían en el mundo de Europa porque no eran productos que crecieran allá por algo climático. El café también. Todos esos productos que les nombro existían acá en América, pero allá no. Entonces ellos al llegar acá descubren estos nuevos productos y se los llevan para comercializarlos. Y su dieta también cambia en Europa, porque antes no se tomaba café, no se cocinaba con papa o tomates, que son productos americanos, pero ahora sí, ahora los empiezan a incorporar a su dieta diaria. Y en segundo lugar tenemos las consecuencias entonces para América o básicamente el mundo indígena. En primer lugar tenemos la desaparición de lo que llamamos la cosmovisión indígena, que es básicamente la forma de vida y de entender la vida que tenían los indígenas. Los indígenas antes de que llegaran los europeos tenían un idioma, tenían una cultura, una religión, formas de gobierno distintas y todo eso desaparece, aunque se conservan en algún punto, por ejemplo, los idiomas en algunos casos, pero otros idiomas sí desaparecen. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el caso de los mapuches y el mapudungún, que es una lengua que ellos han logrado preservar, pero porque son un grupo indígena que todavía existe de forma importante acá en Chile y también en Argentina. Pero hay otras tribus indígenas que sí han desaparecido, entonces también con ellos desaparece su cultura, su idioma, su religión y todo. Y de la mano con eso tenemos la segunda consecuencia, que es la imposición de la cultura europea. Porque nosotros nos miramos a nosotros mismos y podemos ver la cultura europea en nosotros. Nosotros hablamos un idioma europeo, que es el español, tenemos la religión que ellos trajeron, etcétera. Tenemos sus costumbres y las hicimos nuestras. Entonces se impone la cultura europea en reemplazo de la cultura indígena. En tercer lugar tenemos la imposición de trabajos para la población indígena, que ya les dije que con el sistema de encomienda ellos se vieron obligados a practicar en estos trabajos que los españoles les decían. Y finalmente tenemos como consecuencia de todo eso la disminución de la población indígena por dos factores: el tema del trabajo
pero también la convivencia con los españoles. ¿Por qué? Porque bueno, se mezclan, hay un mestizaje, entonces ya no van a haber indígenas puros, pero también con los españoles llegaron enfermedades que existían en Europa, pero acá no. Y pasa algo muy similar a lo que pasa con el coronavirus, que al ser una enfermedad nueva, nosotros como seres humanos no tenemos defensa para enfrentarla, entonces necesitamos la ayuda de vacunas o tratamientos médicos. Aquí pasaba lo mismo, habían enfermedades que los indígenas, sus cuerpos no las conocían, entonces comienzan a morir también producto de estas enfermedades. Entonces, habiendo ya revisado brevemente todo el contenido, pasamos a lo que son las actividades que tienen al final de la guía. Tenemos 4 ítems. En el primer ítem tenemos términos pareados, en donde van a encontrar 2 columnas. En la primera van a ver básicamente 10 conceptos o 10 palabras, y en la segunda columna van a tener las definiciones, pero van a estar desordenadas. Entonces ustedes tienen que básicamente unir cada concepto con su correspondiente definición. En el segundo ítem tenemos verdadero y falso, en donde van a encontrar 10 afirmaciones y ustedes tienen que señalar si esa afirmación es verdadera o es falsa. Cuando indiquen que una afirmación es falsa, tienen que explicar por qué es falsa o cómo tendría que estar escrita esa afirmación para que sea considerada como verdadera. El tercer ítem corresponde a análisis de fuentes, en donde van a encontrar 2 textos y para cada texto tienen 2 preguntas. En el primer texto tienen algo que se titula Indios en América, porque es un concepto que llega con los europeos. Recordemos que los europeos querían llegar a la India y llegan a América. Entonces ahí hay un tema con esa palabra que lo van a revisar en el texto. El segundo texto tiene que ver con las enfermedades que trajeron los europeos a este mundo y van a tener también 2 preguntas en relación a eso. Y por último, el cuarto ítem, que es un cuadro comparativo en donde tienen 2 columnas. La primera tienen lo que es el antes del descubrimiento y en la segunda tienen el después del descubrimiento. Entonces, para cada una van a señalar 3 elementos que le correspondan, o sea, en la columna del antes del descubrimiento van a señalar 3 cosas que correspondían a la vida antes de que se descubriera América, y en el segundo van a indicar 3 cosas que correspondían a la vida después del descubrimiento de América. Tienen que prestar atención a cuáles son los elementos que cambian en el fondo. Así que con eso finalizamos, chicos. Les deseo todo el éxito y nos vemos en un próximo video.